Tú siempre, Señor, nos visitas y habitas en medio nuestro. Ahora, bendito Dios, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda venir y hablarnos. Que tu Espíritu le dé vida al texto que vamos a leer y que así todos podamos ser edificados, instruidos y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica tu palabra. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, hoy y siempre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Amén. Nos vamos a poner en pie, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 1. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 10. Dice así la palabra del Señor: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, la semana anterior consideramos cómo Juan básicamente hace una descripción de dónde él va a recibir la revelación de Jesucristo. Decíamos que al momento en el que Juan recibe esta revelación se encuentra en la isla de Patmos. La isla de Patmos, hermanos y hermanas, precisamente era un lugar bastante rocoso y volcánico que estaba aislado, y donde Juan pues básicamente, hermanos, se encuentra en una condición de prisionero a causa del testimonio y del sufrimiento, como él mismo lo dice. Pero estando en la isla de Patmos, dice la escritura que en la soledad de esa isla, en la soledad de Patmos, Jesucristo interrumpió el silencio de Juan con una voz majestuosa
como de trompeta, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, que en el momento en el que menos esperaba Juan una visitación sobrenatural de Dios, en medio de esa soledad, el Señor decide aparecer. Eso, hermanos y hermanas, que ustedes pueden ver acá en la pantalla, es la isla de Patmos. Fue en ese lugar de soledad, en un área rocosa, donde Juan recibió esa revelación. Estando él solo como prisionero, es cuando el Señor lo sorprende básicamente en esa soledad y en ese sufrimiento. Pero también Juan nos precisa el momento en el que se hace evidente esa revelación. Y con eso comenzamos la lectura esta noche. Dice que en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Note eso, en el día del Señor. Cuando aquí hace referencia al día del Señor, está especificando que el día en que él va a recibir esa revelación fue el día primero de la semana, que es el domingo. Pero no fue casualidad, hermanos, que el Señor se haya aparecido un domingo. Aquí es donde podemos hacernos la pregunta: ¿por qué el Señor no apareció el segundo día de la semana, el tercer día de la semana? Cabe mencionar que los hebreos no conocían los días de la semana como los conocemos nosotros. Para ellos existía el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día de la semana. Así de hecho se presenta en la creación. En el primer día el Señor hizo los cielos y la tierra, y así sucesivamente. El único día que recibe nombre en la semana hebrea es el Shabbat, o lo que nosotros conocemos como sábado. Pero es a partir de la resurrección de Cristo que los creyentes comenzaron a llamar al primer día de la semana el día del Señor. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos, ¿por qué el Señor Jesucristo no se apareció el segundo día de la semana, o el tercer día de la semana, o el cuarto día de la semana? Intencionalmente el Señor apareció en el día domingo como un recordatorio para Juan de la razón por la cual él estaba preso y de la esperanza a la que él se debía. Probablemente, hermanos, cuando Juan cayó en la cuenta que ese día era el día domingo, era el día que los cristianos llamaban el día del Señor, él en esa soledad pudo haber experimentado el desaliento, la tristeza. Probablemente Juan, estando en la isla de Patmos, comenzó a recordar: bueno, a esta hora los hermanos se están reuniendo en las iglesias para partir el pan, para celebrar la comunión y la cena del Señor. Seguramente Juan le entró una especie de nostalgia estando él solo en la isla de Patmos, y él dijo: ¿cómo anhelaría estar ahí en la comunión con mis hermanos y recordar los padecimientos de Cristo y su resurrección? Y quizás a lo mejor Juan, en esa condición de soledad, él creía que su vida estaba llegando a su final. Pero es interesante cómo Dios tiene detalles especiales con aquellos que le aman, porque en el día del Señor, el Señor decide recordarle el mensaje de triunfo y victoria que ha acompañado a la iglesia desde sus orígenes. El Señor decide ese día, el día domingo, aparecerse a Juan como un recuerdo que él no estaba solo. Es decir, que mientras Juan recordaba con nostalgia en su soledad el culto cristiano, Dios va a darle una celebración muchísimo más gloriosa ahí mismo en Patmos a él. Entonces no fue casualidad que en el día del Señor Juan reciba esta revelación. Amados hermanos,
Dios tiene también detalles significativos con aquellos que le aman. Juan pensaba que estaba solo. Juan estaba recordando seguramente con nostalgia el culto cristiano, porque para él era importante el día domingo. De hecho, que los cristianos, hermanos, dedicaban el día domingo exclusivamente a la celebración cristiana. Pero Juan, en esa nostalgia, en esa soledad, como ya le dije, él quizás pudo haber pensado: mis días han llegado a su fin. Pero el Señor Jesús decide manifestarse a Juan y decirle: Juan, tus días no han llegado a tu fin, largo camino te resta. Y a ti te voy a manifestar algo que las comunidades cristianas quisieran ver, pero tú serás el primer testigo de lo que te quiero enseñar. Entonces no fue casualidad que el primer día de la semana, es decir, el día domingo, el Señor decida manifestar su gloria a Juan y revelarle así el Apocalipsis de Jesucristo. La expresión el día del Señor se utiliza, hermanos, en un doble significado. Por un lado, recuerda la victoria de Jesucristo sobre la muerte a través de su sacrificio, porque fue en un día domingo que el Señor Jesús resucitó. Pero por el otro lado, nos recuerda que el día del Señor viene. Es decir, el Señor Jesús, con toda la intencionalidad, se aparece a Juan para recordarle las verdades por las que Juan estaba ahí en Patmos. Juan, tú estás aquí encarcelado porque has predicado acerca de mi muerte y resurrección. Pero al anunciar mi muerte y mi resurrección, también tú estás declarando que viene el día del Señor, que es el día de consolación y el cumplimiento de sus promesas. Entonces vea, hermano y hermana, Juan está ahí en Patmos y Juan recibe esta revelación en el día del Señor en un sentido doble. El Señor le está recordando con esperanza la verdad cristiana de la resurrección, pero también le está recordando que las cosas temporales del sufrimiento a causa del testimonio no suponen en ninguna manera el fin de la vida de los creyentes. Entonces, el día del Señor para los cristianos es un día de consolación, es un día de cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso, hermanos, cada vez que vengamos el día domingo a la iglesia, recordemos que fue un día domingo que Jesucristo resucitó estando entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de la majestad del Padre. Cada domingo que nos reunamos acá, recordemos, fue un día como hoy que nuestro amado Salvador resucitó. Pero así como Él resucitó, también Él me da la promesa y la esperanza que el día que yo muera también he de resucitar en el día venidero. Así que semanalmente y especialmente el día domingo debe de ser un día consagrado para el Señor. No porque el día sea especial o porque, y las personas creen esto, la gente cree que los cristianos nos reunimos el día domingo porque es el día que no vamos a trabajar. Pero en realidad, hermanos y hermanas, los cristianos nos reunimos el domingo porque es el primer día de la semana. Es decir, el primer día de la semana lo consagramos al Señor, recordando que fue un día domingo que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte y que también nos da la esperanza a nosotros de que un día también hemos de resucitar de entre los muertos si llegamos a morir. Entonces, eso implica el día del Señor. Para nosotros el día del Señor es un día de consolación, es un día de cumplimiento. Pero para el incrédulo, el día del Señor es un día de juicio y es un día de castigo.
Entonces el mensaje que ahora Juan va a recibir y que va a comunicar a las 7 iglesias, por un lado, es un anuncio a la iglesia en general, que no pierdan de vista su temporalidad aquí en la tierra, que simplemente somos pasajeros por esta tierra, somos turistas si usted quiere, o simplemente vamos de pasada, pero nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. El Señor Jesús le está diciendo a Juan de Patmos: Juan, en este momento te encuentras solo en esta isla y tú crees que esto es toda tu vida, pero en realidad vas de paso, Juan, porque tu vida no está confinada detrás de una celda. Tu vida no está restringida detrás de las cadenas en las que ahora te encuentras sometido, sino que la libertad a la que te he llamado trasciende hasta la eternidad. Y la garantía que te doy de esta promesa es que yo he resucitado y ahora vivo eternamente desde la eternidad. Entonces ve, hermano y hermana, el día del Señor es un día que nos recuerda eso. Así que no lo olvide. Cada vez que venga el domingo a la iglesia, yo espero, hermano, que el domingo usted lo respete para el Señor. Yo sé que muchas veces el domingo lo ocupamos para un montón de cosas, pero el día domingo debe de ser un día consagrado para el Señor. No por el día en sí mismo, sino porque el domingo nos recuerda esta verdad de la resurrección de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, el versículo 10 dice: en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu. Al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu vino sobre Juan para poder ser testigo de la revelación y la manifestación de Jesucristo. Es decir, que el Espíritu Santo va a preparar a Juan para recibir esta revelación. Ahora yo quiero que usted note, hermanos, una relación de comunicación entre las personas de la Trinidad. Porque se dice que en el día del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le va a comunicar un mensaje a Juan. Pero antes de que le comunique ese mensaje, ese versículo 10 dice que el Espíritu vino sobre él. Es decir, que para que Juan pueda recibir la revelación de Jesucristo, era necesario que Juan fuese elevado a la dimensión del Espíritu. Es decir, tener las condiciones necesarias para recibir esa revelación. Cuán importante entonces es, hermanos y hermanas, vivir bajo el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, cuando está sobre nosotros, que nos hace sensibles a la voz de Jesucristo y de su palabra. El que usted se conecte mentalmente, emocionalmente, en este momento a las palabras que le estoy diciendo, es porque el Espíritu Santo está sobre usted. Si usted a esta hora de la noche está pensando en otra cosa que no sea en la palabra que estamos trazando, ahí hay un gran peligro. El peligro es que usted no sea sensible a la manifestación del Espíritu Santo y por lo tanto no sea receptivo a la palabra de Dios. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos mantener la dimensión del Espíritu. Es importante que el Espíritu Santo prepare nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de Jesucristo. El Señor Jesús dijo algo muy importante, y era que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de Él. Y eso es lo que aquí está ocurriendo. El Espíritu Santo está preparando a Juan para que él pueda recibir la revelación de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, el libro de Apocalipsis nos recuerda que también para recibir la palabra y vivir en la dimensión de Dios es importante estar bajo
el Espíritu Santo. Por eso esto no es una reunión cualquiera. Lo que reviste esta reunión de un carácter especial y solemne es que el Espíritu Santo está sobre nosotros en este momento y ha conectado nuestros corazones para que escuchemos la palabra de Dios. Entonces quite toda distracción, no permita que nadie le distraiga. Entonces vea, en el día del Señor vino sobre mí el Espíritu, como ya le dije, al estilo de los profetas. Así como cuando los profetas decían: y vino palabra del Señor a mí. Y ese vino, esa acción poderosa del Espíritu, en la que tomaba a los hombres y les revelaba una palabra específica. Ahora Juan, recibiendo el Espíritu como una manifestación sobrenatural, dice el versículo 10: y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. Como ya lo mencionamos, en la soledad, cuando menos Juan lo esperaba, el Señor vino a visitarle. Y en su soledad, en la prisión de Patmos, Juan no sabía que el Señor estaba detrás de él. Juan no sabía, Juan pensaba que estaba solo. Juan creía que estaba solo. Pero es interesante esto que dice: y oí detrás de mí. Y usted sabe que atrás de nosotros no podemos ver. O sea, yo no sé qué está pasando aquí atrás de mí. Pero esa mención espacial en el que Juan oye detrás de él está especificando la realidad de la presencia de Dios de manera permanente en los cristianos. Entonces puede ser que nosotros a veces sintamos que estamos solos. Puede ser que nosotros por algunos momentos, a causa del sufrimiento y la persecución, pensemos que estamos a la merced del destino. Pero déjeme decirle que detrás de usted hay un Dios que lo defiende y que está al cuidado de usted. Así que se puede sentir solo, lo pueden ignorar en su trabajo a causa de la fe que manifiesta en el Hijo de Dios, pero nunca olvide que no está solo. Hay uno que ha resucitado y que está a su lado y que le dice: estoy contigo, no te he dejado, no te dejaré. Entonces no estamos solos. Entonces vea, dice: y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta. La figura de la trompeta, el primer instrumento musical que aparece en el Apocalipsis, es clásica de las teofanías bíblicas. Usted recordará que allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, la Biblia dice que cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, dice que el monte comenzó a temblar. Y en la medida en que la presencia de Dios iba descendiendo sobre el monte Sinaí y este estaba temblando, dice que se escuchaba más y más fuerte el sonido de la trompeta. Es decir, la trompeta como instrumento musical anunciaba varias cosas. La primera, le estaba diciendo a Juan: Juan, estás a punto de entrar en una dimensión de mucha solemnidad. Vas a escuchar la voz del Dios vivo. Pero eso también te va a abrir la dimensión a algo nuevo. Entonces la voz del Señor, el sonido de la trompeta, que se hace como una referencia a que la voz del Señor, dice que oyó una voz fuerte como de trompeta, haciendo un paralelismo. Está diciendo básicamente, hermanos y hermanas, que el momento era especial, era solemne, así como fue en el monte Sinaí.
Así como Dios reveló a Israel la ley y el monte Sinaí tembló, se llenó de humo, dice la escritura, y el sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Así también ahora Juan en Patmos va a experimentar la revelación de Jesucristo. Hay que recordar, hermanos y hermanas, que, por ejemplo, el comienzo del año hebreo se anunciaba con toques de trompeta. También, hermanos, el primer día del séptimo mes judío, que vendría siendo como septiembre y octubre, el pueblo hebreo celebraba una fiesta que se llamaba la fiesta de las trompetas. Y esta fiesta era un preludio al día de la expiación. Es decir, el primer día de la semana, que era el domingo, en la fiesta de las trompetas se anunciaba: se acerca el día de la expiación, que normalmente era el día sábado o el Shabbat. Pero ese sonido de trompeta le decía a Juan: viene algo nuevo. Así como a Israel le anunciaba el sonido de la trompeta que venía algo nuevo, también el sonido de la trompeta a la iglesia le anuncia que algo nuevo está por llegar. Cuando el Señor Jesús se manifieste en las nubes, dice la Biblia que se escuchará una trompeta. Y el sonido de la trompeta nos indicará a nosotros que lo nuevo ha llegado y que el Rey viene por nosotros. Pero para usted, hermano, el sonido de la trompeta es de alegría, hermanos, y de gozo. Si ahora escucháramos ese sonido de la trompeta, ¿usted se alegraría por eso? Hay algunos que se quedan así calladitos, yo no sé por qué. Pero la trompeta debe ser el sonido, hermano, que más alegría nos debe de causar, porque significa que nuestro Rey viene. El que siente miedo es el que sabe lo que viene después. Pero vea, aparecen aquí dos cosas que son importantes. Y es que él dice que oyó, es un verbo, pero dice, ese sonido, esa voz fuerte como de trompeta le decía: escribe en un libro lo que veas. Entonces vea que hay dos verbos. Es el verbo oír y ver. Y la suma de esos dos verbos, oír y ver, hacen alusión a un testigo. Porque ¿quién es testigo? El que oye, y el que ve. El que oye y el que ve es el que es testigo. Entonces ahora el Señor le está diciendo a Juan: Juan, por el testimonio de lo que has oído y de lo que vas a ver, es que estás encerrado en Patmos. ¿Qué era lo que Juan había visto? Como discípulo del Señor, lo que Juan había visto y lo que Juan va a oír, lo que Juan va a ver, es que lo que se ha anunciado de que Jesucristo ha resucitado, ahora Juan lo va a presenciar en carne propia. Entonces, hermanos, la invitación a oír y a ver es una esperanza para Juan. Que Dios le está diciendo: Juan, todavía tienes asignaciones que cumplir de mi parte. Todavía estás al servicio de la iglesia. Sigues siendo testigo de mi resurrección. No creas que has muerto. Hermanos, yo creo que la mayor esperanza que podemos tener de la vida es que mientras sigamos manteniendo nuestra función de ser testigos de Jesucristo, anunciando su evangelio, anunciando su resurrección, eso nos da la esperanza de que todavía tenemos carrera por hacer aquí en la tierra. Es decir, que usted no se puede morir todavía. No crea que sus días han llegado a su fin, porque todavía tiene mucho camino
por anunciar a aquel que resucitó de entre los muertos. Entonces el Señor le está diciendo a Juan: Juan, lo que oigas y lo que veas, lo que te he de manifestar, es porque todavía tienes una asignación específica que debes de cumplir. Pero también había otra cosa, y es que el Imperio Romano había colocado a Juan en la isla de Patmos para que él estuviera solo. El Imperio Romano había colocado detrás de las rejas a un discípulo de Jesucristo para aislarlo de otros cristianos. Y en la lógica del imperio era que si colocaban a Juan el pastor detrás de las rejas, se desarticulaba la iglesia, porque el Imperio Romano creía que la iglesia dependía del líder, que en este caso era Juan. Pero una verdad que el Señor Jesús le está manifestando de manera indirecta al Imperio Romano, y que también es una verdad para nosotros, es que la iglesia no depende de ningún hombre. Pueden encerrar a los líderes de las congregaciones detrás de las rejas o asesinarlos, como hace, por ejemplo, el gobierno comunista de China contra la iglesia. Pero la iglesia no depende de ningún hombre. Quien sostiene a la iglesia en sus manos es aquel que murió por ella y entregó su vida por ella. La iglesia no depende de los pastores. Pero vea algo, hermano. En esa isla penal, oír una voz de trompeta y ver una visión que brillaba más que el sol del mediodía, también le gritaba en la cara al Imperio Romano que contra el poder de Jesucristo resucitado nadie puede. Porque lo que el imperio hacía era encerrar a los creyentes que testificaban acerca de Jesús, porque ya le dije, los consideraba una amenaza. Y al encerrarlos, él creía que estaba silenciando el mensaje. Pero hermanos y hermanas, ese mismo Imperio Romano que había puesto a Juan en la isla de Patmos fue el mismo imperio que había colocado a Jesús de Nazaret en una tumba, y sobre esa tumba un sello imperial que impedía el paso hacia esa tumba. Pero en contra de todo pronóstico, usted sabe que Jesús, nuestro Señor, resucitó al tercer día, y el Imperio Romano no le pudo cerrar el paso a Jesús, como tampoco ninguna fuerza de este mundo podrá cerrarle el paso a la iglesia, porque es Jesús el que habla detrás de nosotros, el que nos impulsa a seguir adelante con nuestra proclama. Entonces, a un pueblo que vive bajo la dimensión del Espíritu, que oye su voz, que ve las visiones de Dios, ninguna tiranía jamás va a prevalecer contra la iglesia. En muchas ocasiones a la iglesia se le ha querido torturar, perseguir, matar, ridiculizar, pero aquí estamos. 2000 años han pasado y la iglesia todavía sigue. Han caído grandes imperios, se han levantado otros y estos han caído también, pero la iglesia sigue. Gobiernos pasarán como han pasado otros, pero la iglesia no pasará, porque está bajo la dimensión del Espíritu y porque hay uno detrás de ella que la mantiene segura y resguardada. Así que, hermanos y hermanas, yo recuerdo en una ocasión que en una entrevista se dijo que le preguntaban a uno de los integrantes de los Beatles, y él decía que el cristianismo un día iba a pasar de moda y que Jesús iba a dejar de ser. Este loco creía que su banda iba a ser eterna. Ya se murió, pero la iglesia continúa y Jesucristo continúa también.
Así que, hermanos, un día yo ya no voy a estar acá, ni usted tampoco, pero si el Señor no ha venido, Él seguirá estando, alentando a la iglesia y manteniendo viva la esperanza de que un día Él vendrá por nosotros. Y aún nuestros hermanos que han muerto han creído en la esperanza de la resurrección. Su muerte es un testimonio de la esperanza cristiana que tenemos. Por eso es que para nosotros las velas, hermanos, no son, sí hay tristeza, porque ya no lo vamos a ver por un momento a esa persona que creyó en Jesús. Pero muy en el fondo y en la totalidad de nuestro ser hay paz y hay tranquilidad de que ahora este hermano goza de la presencia de Dios y está esperando la resurrección de los muertos. ¿Es esa su esperanza, hermano y hermana? ¿De verdad es esa su esperanza? Entonces, si es esa su esperanza, déjeme decirle que usted no está solo, no está sola. Podrán abandonarnos los hombres, podrán engañarnos las personas, pero Jesús, que sostiene a la iglesia, jamás nos va a dejar, jamás nos va a abandonar. Entonces vea, cuando el mundo se opone a la iglesia, esta no retrocede, sino que la iglesia se mantiene firme en la fe de su testimonio. Ese testimonio obviamente va acompañado de dolor, de sufrimiento. Pero aún desde el martirio nosotros podemos seguir anunciando la esperanza del día del Señor. ¿Por qué hay cristianos a esta hora en China, por ejemplo, que están muriendo por la fe que creen? Porque tienen la esperanza de la resurrección que el Señor nos ha dado. Entonces, el libro de Apocalipsis es un llamado para que no nos conformemos. El libro de Apocalipsis es un llamado para que frente a la oposición del mundo levantemos la voz profética como Juan debe de hacerlo. Y eso significa, hermanos y hermanas, mantener viva la palabra entregada por Jesucristo. Y aun si es necesario resistir hasta la cárcel y la muerte, debemos de resistir. Por eso el verso 11 le dice: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. El número 7 habla de dos cosas. El número 7 habla de perfección y de plenitud. Y el que el número de localidades sea 7, ahí aparecen 7 localidades distintas, habla que el Señor, por medio de su Espíritu, está perfeccionando a su iglesia hasta que ésta llegue a la plenitud del varón perfecto. Entonces, hermanos y hermanas, habían más iglesias y ahí las puede encontrar. Usted puede ver que allá en un pequeño punto negro estaba Patmos. Pero ahora Juan tenía que llevar ese mensaje a esas 7 iglesias, no porque solo hubiesen 7 iglesias en esa área, sino porque el número 7, ya le dije, habla de la plenitud de la iglesia, de cómo el Señor va perfeccionando a la iglesia. Entonces, este mensaje del Apocalipsis no es solamente para estas 7 iglesias que están acá. Este mensaje del Apocalipsis es para esta iglesia local que está acá en la ciudad de Santa Ana. Así que este es un mensaje también para nosotros, hermanos y hermanas, porque nosotros somos también parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos parte del cuerpo de Cristo? Ahora vea, dar testimonio de Jesucristo no es una opción para los cristianos. No es una tarea para gente especial o para unos cuantos. Dar testimonio de Jesucristo, de la verdad que hemos creído, que Jesús murió y resucitó al tercer día y que esperamos su pronta venida, no es un anuncio reservado para los predicadores. Es un mandato para todos aquellos que somos discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos discípulos de Jesucristo hay acá? Entonces todos somos invitados a ser testigos de Jesucristo, a predicar del Evangelio. ¿Por qué razón?
Porque vivir bajo la dimensión del Espíritu Santo nos hará dar testimonio, así como Juan. Así como el Espíritu vino sobre Juan y ahora él nos va a dar testimonio de las cosas que oyó y vio, también nosotros, si vivimos bajo la dimensión del Espíritu Santo, vamos a dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Ahora vea, esto no consiste simplemente en hablar por hablar. Significa que ese mensaje yo lo hago vivo, como Jesús lo hizo vivo en su muerte. A eso se le llama martirio. En ocasiones, dar testimonio de Jesús nos va a llevar a la persecución y probablemente al martirio. Pero esa será la evidencia que nuestra fe es probada como el fuego. Refina los metales preciosos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, hay un ejemplo que a mí me impacta mucho acerca de esto. Es un hombre llamado Esteban, que está dando testimonio con su vida y con sus palabras acerca de lo que él cree, acerca del resucitado. Y en Hechos capítulo 7, Esteban le dice a los judíos, oiga, les dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre se resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado, les dice Esteban. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Dice la Biblia que los judíos, cuando escucharon el testimonio, la palabra de Esteban, dice que al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera en contra de él. No le dieron una placa de reconocimiento a Esteban. Se montaron en cólera contra él. Pero vea lo que dice el libro de los Hechos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, porque se necesita estar lleno del Espíritu para dar testimonio de aquello que hemos visto y oído. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vea lo que dice: ya Jesús de pie a la derecha de Dios. Y él exclamó, y él dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Decir eso, decir que aquel nazareno que habían matado estos judíos había resucitado y que ahora estaba a la diestra de la majestad del Padre, era firmar su sentencia de muerte. Pero ¿qué hizo que Esteban diera testimonio de Jesucristo sin temor y miedo alguno? ¿Qué hizo? Que estaba lleno del Espíritu. Que estaba lleno del Espíritu. Que hace que los cristianos no debamos de ser miedosos. Que ante nuestro miedo y ante nuestro temor tenemos que ser llenos del Espíritu. Este no es el tiempo para replegarnos y hacernos para atrás y tenerle miedo a un virus, hermanos. Este no es el tiempo de tenerle miedo a un virus. Hay que tener precauciones, obviamente. Pero más fuerte y poderoso que un virus es el Espíritu Santo que está sobre nosotros y que nos ayuda a dar testimonio al mundo que hay esperanza en Jesucristo. Miedosos, sacúdanse el miedo. Y no son ustedes los que dicen pues que después de la muerte nos espera el Señor, pues.
Y si nos toca morir, hermanos, que es una realidad inevitable, ¿no tenemos acaso garantizada la verdad de que Jesucristo nos ha dado promesa de resurrección? Entonces vea, Esteban, lleno del Espíritu, cuando dijo eso, dice que ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y a todas se abalanzaron sobre Esteban, lo sacaron de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. El costo de testificar de lo que se había oído y de lo que se había visto. Esteban estaba viviendo en carne propia la experiencia evangélica y cristiana. Pero también, hermanos, esta es una invitación para el pueblo de Dios, para dar testimonio de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4, vea lo que dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si a usted le han predicado un evangelio libre de conflicto, libre de preocupación, donde le vamos a caer simpático al mundo, ese es un evangelio adulterado. Pero el auténtico llamado evangélico es a dar testimonio de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. Así que, hermanos, no es el tiempo para callarnos. Es el tiempo para decir que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y viene pronto por su iglesia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le invito a que cierre sus ojos y rápidamente quiero hacer una invitación para todas aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o quieren reconciliarse, a que se pongan de pie. No voy a extender mucho este llamado porque el tiempo ya nos avanzó, pero si hay alguien que desea darle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. El evangelio no es para cobardes. El evangelio no es para gente que se esconde y retrocede. El evangelio es para ofrendar la vida si fuera necesario, dar nuestro tiempo, nuestra entrega, nuestros recursos, porque al fin de tanto somos peregrinos en esta tierra. Si hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. En el día del Señor, como un recordatorio para Juan, el Señor le dijo: yo he resucitado. Y por eso es que en el día en que las iglesias me recuerdan, me aparezco a ti, Juan, porque he resucitado. Y es una verdad que tú tienes que vivir, Juan. También, si tú crees en Jesucristo, ahora eres tú el invitado a dar testimonio acerca de Él. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Si no lo hay, vamos a orar. Amados hermanos, no es el tiempo para retroceder. No es el tiempo para quedarnos callados. Mientras hay un mundo que se hunde en la desesperanza, la iglesia no puede acobardarse. La iglesia no puede esconderse. Y usted puede decir: hermano, yo soy ser humano, tengo miedo y tengo temor. Pero por eso necesita estar bajo la dimensión del Espíritu Santo. Por eso necesita que el Espíritu Santo lo cubra para dar testimonio de esa verdad. Padre que estás en los cielos, esta noche yo quiero pedirte por cada discípulo de Jesucristo que está en este lugar.
Haz de cada uno de ellos hombres y mujeres fieles al testimonio, que lo que han oído y han visto puedan llegar al punto de vivir en la dimensión de tu espíritu. Señor, si el miedo y el temor ha inundado nuestro corazón, es porque ya no vivimos.